Hola, ¿cómo les va? El otro día en las historias hice una pregunta de qué querían hablar y muchos me contestaron del síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad de comienzo brusco en un niño sano que tiene consecuencias graves en su salud. Creo que esa colación de que hubo un caso muy conocido en la ciudad hace un par de semanas atrás, y bueno, me pareció pertinente hablar un poquitito porque hay varias cosas que se pueden hacer para prevenirlo. Es un síndrome que es producido por una bacteria que se llama Escherichia coli enterohemorrágica, que produce una toxina que se llama toxina Shiga, que es la que produce un montón de manifestaciones, que luego vamos a hablar. Hay 150 especies de Escherichia coli, de las cuales 50 son productoras de síndrome urémico hemolítico. De las diarreas con sangre, el 10% de esas diarreas son producidas por la Escherichia coli enterohemorrágica, y de ese 10% se produce el SHU. Traduciéndolo en números, de 100 chicos que tienen diarrea con sangre, 10 van a ser producidas por la Escherichia coli enterohemorrágica, y de esos 10, uno solo va a desarrollar el síndrome urémico hemolítico. Entonces, no todo chico que tenga una Escherichia coli enterohemorrágica va a desarrollar el síndrome del SHU, pero bueno, pero sí uno de ellos, o sea que es relativamente frecuente. ¿Dónde se ve, cómo se contagia y demás? La transmisión es fecal-oral, ¿sí? Es a través de la materia fecal. El 70% es de forma directa y el 30% de forma indirecta. El 70% de forma directa es a través de la carne cruda, que ahora vamos a hablar de ese tema. Y el 30% que es de forma indirecta, tenemos un 20% que es de persona a persona, o sea, por transmisión de manos, del lavado de manos, ¿sí? Y un 10% a través de la leche sin pasteurizar, el agua contaminada, las verduras y las frutas sin lavar. Pero principalmente es por la carne, ¿sí? Mal cocida. ¿Qué pasa? Las Escherichia coli están en los animales, en los bóvidos, o sea, en las vacas y en los terneros sanos. Ellos están sanos, no están enfermos los animales. Cuando uno faena esos animales, o sea, los carnea, ¿sí? Ahí la bacteria puede estar contaminando a la carne. ¿Qué pasa? Esta bacteria está en la superficie de la carne. Entonces, si uno, por ejemplo, hace un churrasco, hace un bife, lo hace a la plancha y lo cose bien de un lado y del otro, el calor mata a la bacteria, entonces no va a haber problema. El tema es cuando use la carne picada. Al picar la carne, al moler la carne, puede quedar la bacteria en el interior, y cuando uno hace una hamburguesa, una albóndiga mal cocida, o sea que queda cruda en el medio, la bacteria está en el medio y el chico la ingiere, ¿sí? Y ahí se contagia. Por eso uno recomienda que menores de 5 años no ingieran carne picada. Es la causa más frecuente, no la única, pero sí la más frecuente. Bueno, en Argentina hay entre 300 y 400 casos por año, ¿sí? Tiene de 3 a 5 la tasa de mortalidad, tiene una mortalidad antes, o sea, de 100 chicos con síndrome urémico hemolítico, 3 o 4 fallecen. Se da principalmente en los meses, se puede dar todo el año, pero principalmente en los meses cálidos se produce, y en el centro y en el sur de nuestro país. La edad más o menos promedio son 2 años, 2 años y medio. Hay casos descritos en 2 meses y hay casos descritos en 10 años, digamos, son los extremos, pero generalmente es una enfermedad que afecta a menores de 5 años. Inicialmente empieza como una diarrea, el 90%, 80-90% de los chicos tiene diarrea, de esos 90 y 80% con diarrea, el 50-60% es con sangre la diarrea, y de esa diarrea con sangre solamente el 10-15% puede desarrollar síndrome urémico hemolítico. Además tienen vómitos, el 50% tiene fiebre, un 25% tiene catarro agudo superior, o sea, mocos y tos,
¿sí? Bueno, y después un montón de manifestaciones que ahora vamos a charlar a través del síndrome. Síndrome significa conjunto de signos y síntomas. ¿Qué hace la bacteria esta y qué hace la toxina? Y lo que hace empieza a afectar un montón de órganos. Es grave porque afecta el cerebro, el riñón, los intestinos, la sangre. Por ejemplo, a nivel renal lo que produce es una insuficiencia renal aguda. ¿Qué significa esto? Los riñones dejan de funcionar, no funcionan. Entonces, el riñón que hace, depura toda la sangre y genera agua, o sea, orina, con los productos que necesitamos eliminar del organismo. Al no funcionar los riñones, los chicos empiezan a acumular urea, que es donde es lo que desechamos, ¿sí? Eso empieza a ponerlos medio somnolientos, los hace vomitar, también al no eliminar orina, se llama oligonuria, que no orinan, que uno de los principales síntomas, orinan muy poquito, se empiezan a edematizar, se hinchan los ojos, se hinchan las piernas, ¿sí? En la sangre lo que produce son dos cosas. Uno, rompe los glóbulos rojos, entonces se ponen anémicos, y rompen las plaquetas, que las plaquetas son las que se encargan de detener los sangrados. Entonces por eso tienen muchos sangrados, la diarrea, con mucha sangre, por eso afecta a los intestinos y demás. Entonces se produce un montón de manifestaciones que son graves, porque muchos chicos tienen afectación neurológica, no todos, pero muchos tienen afectaciones neurológicas, que tienen irritabilidad, lloran, algunos están somnolientos, como muy dormidos, y algunos desarrollan temblores y hasta convulsiones pueden desarrollar. Hacer un síndrome puede ir de formas muy leves, que diarrea con sangre y estar un día sin orinar, a formas muy graves, ¿sí? Por eso hay que estar atento. ¿Cómo se trata este síndrome? Y el tratamiento es sintomático, no hay una cura específica. Es decir, no funcionan los riñones, se hace diálisis. Están anémicos, se transfunden. Se ayunan porque los intestinos están dañados. Cuando se va tratando todas las cosas que el síndrome va desarrollando del cuerpo, tratamos de ir arreglándolo. Pero principalmente, y es lo que tenían que estar en cuenta, y es el por qué las diarreas no se deben automedicar, ¿sí? Es por este síndrome no se deben automedicar las diarreas. ¿Por qué? Porque, como yo les dije en un principio, que de 100 chicos con diarrea con sangre, 10 era producido por esta bacteria, y de esos 10, uno desarrollaba el síndrome urémico hemolítico. O sea, hay 9 chicos que tienen la bacteria sin desarrollar el síndrome. Si uno los medica, le da antibióticos a una diarrea por esta bacteria, ¿qué hace? El antibiótico mata a la bacteria y libera la toxina, y estamos nosotros produciendo síndrome urémico hemolítico. Por eso a las diarreas nunca hay que medicarlas, ¿sí? En el sentido de que nunca hay que darle antibióticos, menos automedicarse. Pero lo principal y más importante de esto es la prevención. ¿Por qué? Porque esto se logra a través de prevenir. Entonces, ¿qué vamos a prevenir? Primero, las carnes, ¿sí? Las carnes tienen que estar cocidas, ¿sí? No darle carne picada a los chicos menores de 5 años, y el resto de las carnes bien cocidas. Lo segundo es evitar la contaminación cruzada. ¿En qué lugares podemos hacer contaminación cruzada? En la heladera y en la preparación del alimento. En la heladera separa carnes del resto de los alimentos. Y no usar, por ejemplo, la misma tabla para cortar la carne y después pelamos o trabajamos frutas y verduras en esa misma tabla, sin estar previamente lavado. Entonces, no contaminar, o sea, no cruzar. Otro es el lavado de manos, es importantísimo. No cambiar a los bebés arriba de las mesas, ¿sí? Porque puede que reste materia fecal, ¿sí? Bueno, la lavandina también mata la bacteria, entonces limpia los baños con lavandina. Lavar la fruta y la verdura, el agua potable, ¿sí? Importantísimo también. La leche pasteurizada. Son todos elementos que van a hacer, que nos van a ayudar a que no procese este síndrome. No es muy frecuente, se ven casos, no es muy frecuente, pero bueno, la prevención es lo más importante. No hay que tener miedo y preocuparse, pero sí tomar estas medidas que son básicas, que la mayoría se hacen en las casas, pero bueno, hay que estar atentos. Espero que les haya servido, espero que reforcemos estas medidas. Con el tema del COVID, la higiene, el lavado de manos se priorizó mucho, pero en
este sentido necesitamos sobre todo el lavado de manos, no tanto el alcohol en gel para este tipo de bacterias, sí el lavado de manos y tener la casa limpia y cocer bien las carnes. Importantísimo. Bueno, los saludos, espero que estén todos bien y les deseo una buena semana.